Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 19 de septiembre. Año 1954. Se corría en el Autódromo de Buenos Aires y tenía la denominación de 100 kilómetros Autódromo Municipal. Aquel organigrama establecía la realización de 4 tandas clasificatorias, especie de series preliminares y eliminatorias, ya que solo estarían habilitadas 24 máquinas para alargar la final, quedando el resto como suplentes, ante eventuales no participaciones, y la gran final sobre 32 vueltas equivalentes a 100 kilómetros. Ganaba Jorge Carlos Descote, era la 12ª carrera del año, lo hacía con Ford a un promedio de 130 kilómetros, 200 metros a la hora. Segundo entraba Piersanti, tercero Oscar Gálvez, cuarto Garaviglia, quinto lugar para Monzo, sexto Gamalero, séptimo González, octavo Mantinian, noveno Delia Romana y el 10º lugar para Mayor. Abandonaban en aquella carrera Menditegui, Aguaviva, Petrini, Sogolov, Bigliotti y también Birger. Una curiosidad, el total de los montos distribuidos en aquella carrera en concepto de premios alcanzaba la suma de 40.020 pesos. Año 1971. Carlos Walter Loeffel ganaba la segunda vuelta de Chivilcoy. Era la 12ª competencia del año. Lo hacía con Dodge a un promedio de 210 kilómetros, 500 metros a la hora. Esta victoria se oficializó tras la desclasificación por técnica de Jorge Cupeiro. Y la pregunta era, ¿quién había ganado en Chivilcoy? Cupeiro en la ruta, pero tras la denuncia de Luis Estrianese, concurrente del auto de Loeffel, que dijo: es hora de que las revisaciones se efectúen bien a fondo, para aventar dudas que nos invaden a todos. Recién a los 15 días se conoció que había ganado Walter Loeffel. Luego de la carrera, el concurrente del auto de Loeffel presentaba una denuncia ante el comisario deportivo, objetando la tapa de cilindro y el múltiple de admisión del auto de Cupeiro. La comisión técnica trabajó sobre los 2 primeros clasificados, más los autos de Larry y Di Palma que habían salido seleccionados por sorteo. Entonces, recién a los 15 días, se confirmaba, ganaba Carlos Walter Loeffel, segundo Rubén Luis Di Palma, tercero Antonio Del Vito, cuarto lugar para Mauricio García, quinto Hermano Suárez, sexto Larry, séptimo Norberto Castañón, octavo Héctor Rey, noveno Rodolfo Marinkovic y 10º lugar para Jorge Martínez Bovero. Participaban de esta competencia Heriberto Messineo, Oreste Argaña, Héctor Francia y todos abandonaban en la final. El club organizador realizó el pesaje de los autos y el coche más liviano resultó ser el Peugeot 504 de Castañón con 1010 kilos, mientras que la Dodge de Bordeaux era la más pesada, dando 1450 kilos. Año 1976, Roberto José Mouras, el Toro de Carlos Casares, ganaba la Vuelta de San Miguel del Monte. Era la 7ª presentación del turismo carretera en el año. Esta era la 5ª victoria consecutiva con la mítica y dorada Coupé Chevrolet 7 de oro. Ganaba un promedio de 191 kilómetros, 35 metros a la hora. Todo comenzaba con la primera serie a 6 vueltas al circuito de casi 12 kilómetros. Jorge Cupeiro había largado quinto, fue escalando y a unos 18 kilómetros cuando Moura tenía problemas con el paso de nafta. Hasta que casi en la final de los 68 kilómetros, la silueta de Héctor Gradassi se hacía presente y se llevaba la batería. En la serie posterior, Marinkovic tomaba las riendas y perseguido por los Ford de Traverso y Ricardo Iglesias. A los 30 kilómetros sería este último quien avanzando quedaba al frente. Pero como Traverso estaba enterito, amagó y se hizo del comando de la carrera. El público advirtió que Iglesias lo superaría a poco de andar, y así fue. Más desde que la última ronda, la virtud imperativa de Traverso hizo que sin temor fuera a ganar, lo que finalmente ocurrió. Y nos vamos a la final. Desde el banderazo de largada y a más de 210 kilómetros por hora, los autos de Gradassi, Mouras y Cupeiro buscaban la punta de la carrera final. En la segunda vuelta, Mouras y Gradassi empataban en tiempo, con Cupeiro a una décima, en tanto que en la tercera vuelta los 3 estaban empatados. Pairetti pudo haber estado en la conversación, pero Pellegrini se lo llevó por delante en una frenada durante la vuelta.
El golpe fue tan fuerte que poco faltó para que el Dodge levantara vuelo. Finalmente el Dodge de Cupeiro pasaba la meta final primero, pero en la revisación técnica de la CADAD se le encontraban anomalías en el motor, por lo cual Roberto Moura resultó el vencedor de la competencia, sacándole a Gradasi 22 segundos. De este a Ricardo Iglesias 30 segundos 7 décimas, los hermanos Suárez 5 segundos 8 décimas, Sainz a 30 segundos y Marinkovic a 6 segundos del último. Del primero al noveno, la diferencia fue de tan solo 2 minutos 2 segundos. Con este triunfo, Roberto Moura lograba el récord de 5 triunfos seguidos, superando los 4 que ostentaba Dante Emiliosi desde el año 1963. En esta carrera participaba Héctor Francia y abandonaba en la final. Año 1982. Juan Antonio de Benedictis, el Johnny de Necochea, ganaba la Vuelta de Santiago del Estero. Era la 10ª carrera del año. El triunfo lo lograba con la Coupé Dodge verde a un promedio de 210 kilómetros, 349 metros a la hora. Al comienzo Castellano mostraba el rumbo para luego ser superado por Ochionero. Pero en el tercer giro aparecía punteando de Benedictis, quien se veía favorecido por el viento de cola que recibía en la recta gracias a no haber tocado la multiplicación en su Dodge. De esta forma pudo seguir al veloz auto naranja de Lobería y darle caza. Más allá de la inesperada ayuda, de Benedictis también hizo grandes ventajas en los curbones, sector donde doblaba sin inconvenientes, mientras que al resto se le complicaba demasiado. Al respecto, Satriano comentaba: me salvé de una piña bárbara porque pensaba ser uno de los curbones a fondo, pero vi como otro Chevrolet que iba delante mío se levantaba y movía. Gracias a eso aflojé. La cuestión es que la competencia no ofreció mayores atractivos. Detrás del puntero finalmente se establecería Castellano y los hermanos Suárez lograban desplazar a Ochionero para completar un podio todo de Dodge. Detrás del necochense llegaban los Aventine, quienes no pudieron sostener lo que amagaron en la serie. Sin dudas que el saldo negativo de la fecha se lo llevó Satriano, a quien se le cortó la racha de victorias y apenas sumó 1.50, aunque fueron suficientes para mantener la punta del campeonato, dado que Martínez Boero, también complicado, apenas sumaba 4 puntos más que él. En esta carrera llegaba noveno el flaco de Olavarría, Eduardo Martínez. Año 1993, Johnny de Benedictis y el pelado Mariano Calamante ganaban las 2 horas del turismo carretera en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. La carrera tuvo 2 tandas de 24 vueltas cada una, que dieron un resultado final por suma de tiempo. Fue la 11ª presentación del turismo carretera en el año. Lo hicieron con Ford a un promedio de 173 kilómetros, 443 metros a la hora. En la primera etapa, 24 vueltas, ganaba Satriano Maldonado. Llegaba séptimo el Chueco Romero junto con el Toto Echegaray. Llegaba 21º Mateo Amanzi y Mario Gairó. Ya en la segunda etapa ganaba Johnny de Benedictis con Mariano Calamante. Tercero eran Romero Echegaray. Octavo Amanzi y Gairó. En la final, por suma de tiempos, daba como ganadores a Johnny de Benedictis y Mariano Calamante. Llegaba cuarto el Chueco Romero junto al Toto Echegaray. Y llegaba séptimo Mateo Amanzi y Mario Gairó.